Hablamos ahora de la historia de un descontento que ya se prolonga durante muchos años. El descontento de los vecinos del suroccidente asturiano que reivindiquen unes comunicaciones modernes y segures para esta comarca que tiene la sensación de que está completamente abandonada por las administraciones. Estos vecinos, que son de Salas, de Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime, Belmonte, Somiedo, Tineo, Ibias y de Gaña, están organizados en la plataforma El Suroccidente también es Asturias. Y van a manifestarse el próximo jueves que viene en Cangas para pedir una solución ya. Tenemos a Maribel Rodríguez, la su presidenta, con nosotros. Muy buenos días, Maribel. Buenos días. Y gracias por estar con nosotros en los estudios. Hablamos de una extensión de terreno de muchos kilómetros cuadrados y, sin embargo, quejáis vos de que kilómetros de carretera en condiciones, pocos. No, es la mayor extensión, creo, de Asturias, el suroccidente, con menos población que otros sitios, indudablemente, que la zona central, pero los medios que tenemos ahora de infraestructuras, pocos. O sea, arreglos ninguno desde hace muchos años, además. ¿Cuántos años lleváis así? Yo te diría que 20 años. O sea, no se ha hecho nada, simplemente se han rebacheado carreteras, son un mantenimiento, pero mínimo, porque la verdad es que está cayendo todo. Claro, es que también os quejáis de que, aunque entren dentro de los presupuestos de determinadas obras de reacondicionamiento, de mantenimiento, de alguna manera, que no todos al final se lleven a ejecución. Para nada. Es que además nos prometen desde hace tantos años y no hemos llegado a ningún acuerdo con ellos. No sé si conoces bien la zona, pero las 15 ahora mismo se está cayendo a pedazos. Cuando no cae un argallo de un lado, cae piedra de otro, y cuando no hay un accidente, y esto es igual. Y lo único que tenemos son semáforos, cortes, totalmente casi todos los días, caídas de piedras y la carretera como está. La gente tiene miedo ya a ir por esa carretera. Hombre, la gente desespérase también, y es normal. Y es que tienen miedo, tienen miedo porque ya ha habido varios accidentes. Claro. Y luego nadie se hace cargo de esos accidentes, porque como están las señales puestas, que puede haber desprendimientos, cayeron. Pero si cae encima de alguien, como pasó ya hace algún tiempo, pues puede ser una desgracia mayor, no simple un abollamiento de un coche. ¿Qué respuestas o qué no respuestas os dan? Porque en la Junta ya tuviste. Sí. Y ya dijiste las cosas. Totalmente. Ellos lo saben, están muy enterados, nos prometen, pero no hemos visto nada. O sea, hecho nada, son promesas, pero no hay nada sobre papel, no hay nada firmado, no hay nada que se vaya a hacer. Ya ves que la de arriba, la de la Espina Tineo, ahí sigue. O sea, llega hasta donde llega, pero el Argallo lleva 5 años. Hizo ahora en abril 5 años de ese gran Argallo. Y ahí sigue. No sé cuándo se piensa inaugurar, ni sé cuándo se piensa seguir. Pedimos que hubiese, en su momento, obras hechas en paralelo para, una vez solucionado el Argallo, que se pudiera unir entre ellas. Y nos dijeron que no, que hasta que no se termine eso no hay nada que hacer. Es decir, ¿sabe Dios cuándo? Todavía no tenemos fechas. Hace poco nos reunimos con el PSOE, porque tuvimos una reunión con todos los partidos para ver qué había de todo esto. Y el único que se negó a asistir fue el PSOE, que nos pidió una reunión con ellos solos. De hecho, la aceptamos, nos costó un poco de trabajo porque dijimos si habían ido todos, ¿por qué no ellos? Se hizo una reunión con ellos solos, a los que vinieron incluso técnicos de carreteras, de ellos. Sí. Y no supieron darnos fechas de terminación del Argallo. O sea, no sabían, porque no sabían lo que podía seguir cayendo. Entonces, nos pareció que eso ya era como una tomadura de pelo. El señor consejero estaba presente también allí, no se nos dio ninguna solución, ninguna fechas. Simplemente se nos dijo en un momento que nos quejábamos y ya no había baches. Dijimos, vamos a ver, ¿de qué nos quejamos? Es decir, las 15 se corta cada 2 días. Sí. Tú imagínate que en Cangas tenemos un hospital, que el hospital lleva ambulancias al local. Pues que en un momento determinado la ambulancia se queda ahí cortada porque no puede pasar por un desprendimiento, por lo que sea. Queda la vuelta por Tineo y mientras tanto el señor que va grave o la señora se muere por el camino. No creemos que esto sea ya, vamos, que estamos muy hartos. Era la imagen que se me estaba viniendo en estos mismos momentos a la cabeza, la de una emergencia médica, una ambulancia que pillara un corte de este tipo o que cayera un argallo. Pues ahí está, ¿qué hace? Porque te cae un argallo, una persona que va bien o lo que sea, pues puede haber un herido, puede haber más cosas, pero una ambulancia,
Es primordial tener una infraestructura buena que pueda llegar en un tiempo prudente a Oviedo. Y es que ahora mismo estamos con el tiempo de hace 20 años prácticamente. ¿Pedís también salir a la meseta? Pedimos también salir a la meseta porque creemos que es además lo lógico, puesto que Cangas de Narcea tiene una salida por Rañadoiro, por el túnel que hicieron, hacia Degaña y Cerredo, y allí sale directamente la carretera minera, una carretera que ya estaba hecha de cuando las minas, y que sale directamente a Toreno, con lo cual la salida hacia Ponferrada es lo más fácil. Se hizo, sí, se contó con los ayuntamientos, se contó con todos ellos, y en principio se arregló lo que corresponde a Asturias, que son como unos 5 o 6 kilómetros, y se arregló, se parcheó para que se pudiese andar y tal, pero ni se pintó ni se hizo nada más, porque tenían que estar de acuerdo también los de León. Y entonces ahí como que está parado. Se nos prometió que se iba a hablar con la Diputación de León, o sea, se nos prometieron muchas cosas, pero hasta el día de hoy no hay nada. Claro, o sea, tenéis que negociar de alguna manera las soluciones con el Principado, también con la Diputación de León. Y que tenía que pasar a ser a nivel nacional, lógicamente. Claro. Y con el nacional, claro. Y sí, se nos dijo también por parte del señor consejero que se haría una permuta con una carretera de la costa que no importaba que no fuese nacional porque tenía ya más viales, ¿sí? Y pasar a la nacional a nosotros. Esto debió de ser como hace 3 años, que se nos prometió esa permuta para hacer la nacional. Tampoco ha llegado. Es decir, de momento no tenemos respuesta a nada de lo que se nos ha dicho. ¿Qué significa estar sin buenas carreteras? ¿Qué consecuencias tienen para los vecinos en el día a día? Pues, ya no en la emergencia médica, estamos hablando del día a día, de lo cotidiano. Del día a día, la gente se traslada mucho a Oviedo, pero mucho que vienen médicos todos los días y van médicos todos los días, porque el hospital recibe mucha gente de ellos, o sea, médicos, enfermeras, y van y vienen a Oviedo todos los días, con el retraso que eso conlleva. Entonces, ¿qué influye en esto? Pues que muchos médicos no quieran venir, porque estamos donde estamos, que muchos maestros no quieran llegar, porque prefieren ir a Llanes, aunque esté más lejos, pero que tarda mucho menos. Entonces, las consecuencias, como ves, es en todo, es que influye en todo, en educación, en sanidad, en comercio, en todo. ¿Por qué no quieren llevar a lo mejor ninguna industria? Pues porque está muy lejos, es que está muy lejos. Ahora mismo, en el centro, si hablas de Cangas de Narcea, pues hay gente que lo conoce, pero hay gente que no sabe ni dónde está, porque dicen, bueno, está allá para León, para allá, para... Sí. Entonces, nos está influyendo en todo, pero negativamente. Eso también hace que la población de Cangas tenga que emigrar de una manera u otra, porque al no haber industria, sí hay comercio, pero no hay industria suficiente para que se pueda mantener gente joven. ¿Qué ocurre? Que los padres, que muchos de ellos son jubilados mineros de cuando las minas y tal, pues abocan a comprarse en Oviedo algo para venir con sus hijos a estudiar aquí, porque no hay otra forma. Entonces nos está influyendo negativamente, pero en todo. Claro, la lectura en la vida diaria, que no se fija población, que no hay relevos después, por ejemplo, en las explotaciones agrarias, porque os sentís allí como aislados del mundo. Totalmente abandonados, sí, totalmente abandonados. Y es una parte de Asturias, pero una parte importante de Asturias. O sea, hay mucha ganadería, es que hay todo, pero nos falta lo principal, que son las infraestructuras, el poder llegar rápido a cualquier sitio, y eso no lo tenemos. Hablábamos antes del verano, que ya estamos a les puertes y con él, obviamente, los turistas. Hombre, con este panorama, algún comentario dejarán en las redes sociales, que ya es lo típico, con lo que los comercios, hotelería, restaurantes, bares, también dejen de ingresar, ¿no?, por este problema. Pues imagino. La verdad es que Cangas de Narcea recibe bastante turismo ahora mismo, porque es una zona que no es conocida, que, bueno, está Muniellos, está y que llegó a por reventar esa zona. Claro, es que tenemos muchísimas cosas y la gente sí puede venir una vez, pero para volver dicen, es que cuesta, estamos lejos de todo. Entonces, bueno, tenemos el Parador de Coria, o sea, tenemos cantidad de cosas, tenemos el vino, tenemos... Sí, tenéis toda esa cultura del vino. Tenemos muchísimas cosas que dar a la gente que viene, pero claro, la gente también quiere poder salir a otros sitios más rápidamente, o desplazarse más rápidamente, y les es mucho más fácil ir a cualquier sitio del centro o de la costa, tanto oriental como occidental, que venir al interior. Era la gran desconocida. Parece que ahora se está acercando gente, pues eso, porque está el monasterio, porque Muniellos te trae mucho, pero todavía podríamos tener mucho más si esto fuese a mejor, si tuviésemos unas carreteras como las que pide todo el mundo.
Bueno, no dejáis de tener sentido del humor, porque vi hasta alguna viñeta con la AS15 buenísima, sí. Esa que decía, iba el señor haciendo curva contra curva, curva contra curva, esquivando los baches, sí. Y le para porque estaba ebrio, ¿no? Un policía y le dice, oiga, bueno, un guardia civil de tráfico, dice, oiga, viene usted ebrio, dice, pero no ve los baches que hay. Claro, estamos en las 15, estamos en las 15. Estamos en las 15, efectivamente. Bueno, esto, por poner un poquitín el punto de humor, pero oye, la cosa, tomáislo en serio, porque ya lleváis así muchos años. El jueves vais a manifestaros pidiendo además que los negocios de la comarca incluso cierren, ¿no? De manera durante simbólica. 1 hora. De 12 a 1 esperamos que casi todos, por lo menos es lo que nos ha llegado ya, que casi todo el comercio cierre y se unen a la manifestación. El descontento ya generalizado, con lo Totalmente. cual en ese sentido... Si tú llegas a Cangas y preguntas por las carreteras o nuestras infraestructuras, todo el mundo te dirá lo mismo. Y ahora mismo yo creo que tenemos una inmensa mayoría que está con nosotros. ¿Irá de esta, Maribel? ¿O seguiremos manifestándonos? Yo creo que vamos a seguir manifestando. Y de hecho, si las cosas no se empiezan a mover de una manera óptima para nosotros, en septiembre vamos a seguir. No queremos seguir julio y agosto porque lógicamente no tiene sentido, puesto que está todo cerrado. Ya. Pero en septiembre continuaremos con más fuerza, seguro, si ahora no nos dicen algo. Pues esperemos que no haga falta llegar a septiembre y que os den la solución ya. Que... Muy optimista te veo, yo no lo soy tanto. Bueno, hombre, vamos a ver, estáis haciendo mucho ruido. Sí, es verdad, sí. Entonces... Ahora mismo creo que la gente está muy preocupada por lo que está sucediendo. Ya te digo, hay gente que va a Oviedo, aunque tenga retrasos, por la de arriba, por Tineo. Claro. Porque por abajo no se atreven, pero es por temor, por el miedo a que cualquier momento tengas que mirar para arriba y que te caiga algo. Es nefasto. No puede ser. Ya bastante tensión lleva uno al volante como para encima estar pendiente que te caiga un pedrolo encima. Bueno, Maribel, lo dicho, que llegue a oídos de los que tienen que llegar, que os den la solución ya, que ya es lo que pedís y que ya es lo que os merecéis. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Muchísimas gracias a vosotros y aquí estaremos. De Campo y Mar.